perdón, sí, Romanos 1, versículos 16 y 17. Déjame para ver si funciona. Romanos 1, 16 y 17. Parece que sí funcionó. Puedes llevarte esto. Gracias. Romanos 1, 16 y 17. Dice Romanos 1, 16 y 17. A la verdad, bueno, voy a leer en la versión Nueva Biblia Internacional. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. En su versión normal dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Primeramente a los judíos y después a los gentiles. Bueno, griegos, gentiles, correcto. Si es que la versión, voy a buscarla exactamente para que nos sintonicemos, que no es otro texto el que estamos leyendo, sino el mismo texto que acabo de mencionar en la versión Nueva Versión Internacional. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Igual, ¿verdad? Bueno, como todo texto, siempre me he explicado, tiene un contexto. Y el contexto es lo que viene antes y lo que viene después. Porque si uno toma este texto y lo saca de allí, entonces no lo va a entender y de pronto hasta lo puede malinterpretar. Entonces siempre tenemos que tener la costumbre, cuando leemos algo en la Biblia, tenemos que leer lo que viene antes y lo que viene después. ¿Ok? Entonces, aquí el contexto, gracias, el contexto es que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Había cristianos en Roma y había iglesias en Roma. Y digo iglesias porque al parecer se reunían en casa en varios sitios. Pero al momento de, por ejemplo, de una carta como esta, parece ser que también todos se reunían en un solo lugar o sencillamente la persona que llevaba la carta reunía a las personas y les leía la carta y eso no duraba más de pronto de 2 horas, algo así. Pero todos estaban enterados de lo que la carta decía. Y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos que están en Roma. Entre otras cosas, no los conocía, porque la iglesia de Roma fue fundada por otras personas. Probablemente aquellas personas que estuvieron el día de Pentecostés y que escucharon el Evangelio y regresaron a Roma, y ahí entonces se fundó la iglesia. Pablo no la conocía, pero conocía que había una iglesia que estaba en Roma. Y él les escribe para decirles que tiene la intención de visitarles, ya que no ha podido visitarles ni los conoce, pero que él tiene que hacer una ruta,
que va a pasar, él está en Corinto cuando está escribiendo la carta, que va a pasar de Corinto a Jerusalén, de Jerusalén a Roma, y tiene la intención de pasar a España. ¿Ok? ¿Y cuál es, digamos, el motivo de eso? No era viaje turístico, no era aquellos viajes que nosotros hacemos, que vamos por aquí, que vamos por el eje cafetero, que vamos por acá, que no sé qué, y no hay nada de evangelio por ahí, ¿verdad? No, eso no es así. Él tenía la intención de pasar por estos lugares y compartir el evangelio, porque él tenía la intención y él se inculcó en su propia mente de un principio que Dios lo llamó, que había que predicar el evangelio a las personas que no conocían el evangelio. Y entonces le está diciendo a los cristianos de Roma que esa es su intención. Y es más, le está diciendo a ellos que también deben hacerlo. Y está diciéndole que necesita ayuda y apoyo, no solamente espiritual, sino también apoyo económico para hacer ese viaje. ¿Ok? Y déjeme decirle una cosa. Pablo escribió esta carta y el secretario fue un hombre que se llama Tercio. Usted lo puede ver en el capítulo 16 y habla ahí que Tercio fue el que escribió la carta. Pablo iba diciendo y Tercio iba escribiendo. Pero déjeme decirle otro dato interesante. Quien llevó la carta a Roma fue una mujer que se llamaba Febe, que era diaconisa. ¿Sabes cuánto duró esa mujer para llegar allá a Roma? 2 semanas. 2 semanas para llevar la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y después de eso, posiblemente hasta leerla. ¿Ya? Y posiblemente después de leerla, explicarle a ellos cualquier cosa que ellos no entendían. ¿Ya? Porque era la única persona que estaba capacitada para poder explicarle lo que Pablo había escrito. ¿Ya? Y por esa razón, ella era la que hacía ese trabajo. ¿Ya? Entonces, Pablo está escribiendo esto y está dentro de su, digamos, dentro de su contexto, este texto de Romanos 1, 16 y 17, está diciéndole a ellos algunas cosas que son importantes de resaltar. Ok, ahora, en este primer capítulo, Pablo está manifestando que toda persona, escuche bien, toda persona necesita el evangelio. Toda persona necesita el evangelio. Y dicho evangelio no debe avergonzar a quien lo acoja en su propia vida por una razón muy sencilla que vamos a ver pronto. Pero Pablo está diciendo, toda persona necesita el evangelio. Y a veces creemos que el evangelio es para aquellas personas que viven una vida total y absolutamente desordenada. Y entonces nos comparamos con aquellas personas. Decimos, bueno, no, el evangelio es para, porque yo en realidad yo soy una persona moralmente correcta, yo no he hecho lo que aquella persona ha hecho. Entonces comparamos nuestra justicia con el que es, digámoslo así, peor que nosotros. Pero no comparamos nuestra justicia con el que es justamente y perfectamente. ¿Okay? Entonces, toda persona necesita el evangelio. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? ¿Qué debe entender una persona cuando se le habla o comparte el evangelio? ¿Qué se puede esperar de la persona que escucha y comprende lo que significa el evangelio? Entonces, todo eso está aquí en este primer capítulo, pero vamos a ir dando algunos indicios también importantes. Por ejemplo, el versículo dice, Pablo, siervo de Cristo. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? ¿Sí ve cómo Pablo está diciendo que en realidad el centro, la razón de ser de él como creyente y la razón de ser de todo creyente es que Dios llamó al creyente, lo apartó, lo sacó, digamos, del mundo en general para una tarea, una misión. Por eso nosotros aquí como iglesia estaremos siempre insistiendo de que como creyentes nosotros tenemos la misión, la tarea de predicar el evangelio. Por eso hemos apartado dentro de nuestro tiempo un domingo que es muy especial para invitar personas.
obviamente no está circunscrito, no está enmarcado solamente en que el primer domingo del mes en que nosotros tenemos que predicar el evangelio. No, todos los 28 días de febrero, todos los 30 días o 31 de cada mes, nosotros estamos y debemos estar en función de ¿qué? De anunciar el evangelio. Y Pablo es un ejemplo de ello. Ahora mire lo que dice Pablo, que fue su autor. Dice siervo, siervo. La palabra más exacta aquí es esclavo. Esclavo. Entonces, podríamos decir, Pablo, esclavo de quién? De Cristo Jesús. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un esclavo y un siervo? Un esclavo es un 24/7. Un siervo no es un 24/7. Pastor, ¿qué es eso 24/7? Un esclavo está a disposición de su dueño y de su amo las 24 horas del día. El siervo, no. El siervo podía ir, salir, venir, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Sí me estoy explicando? Pablo dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. Cuando yo leí esto y pienso en eso, yo digo, Señor, qué pena. ¿Verdad? Porque nosotros no somos 24/7. Nosotros, Dios nos encomienda algo, Dios nos demanda algo, Dios nos pide algo. Espérate, déjame pensar, a ver, tengo esto, tengo este espacio libre. O no tengo tiempo, no puedo. Y nosotros decimos, somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. ¿Sí ve la diferencia? Ahora también dice, esclavo de Jesucristo, porque Pablo antes, así como todos nosotros de la raza humana, éramos esclavos del pecado. La Biblia lo dice, esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos domina. Porque nosotros todavía no tenemos, sin Cristo, no tenemos la capacidad ni la posibilidad muchas veces decirle no a las cosas que no son correctas y a las cosas que son contrarias a Dios. El pecado nos domina. Dice la Biblia, el pecado está a la puerta de nosotros. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del mal, esclavos del maligno. Estábamos bajo la soberanía, bajo el control de quién y la influencia de qué, del maligno. Porque dice la Biblia, el príncipe de este siglo es Satanás, que ha cegado el entendimiento de las personas para que cuando escuchen el evangelio no les resplandezca. Y esa es la condición de muchas personas. Y Dios permita que usted no esté ahí todavía. Y si está aquí, Dios le está arrojando luz del evangelio para que usted, ese evangelio le resplandezca en su corazón y salga de la esclavitud, salga de la oscuridad, porque eso es lo que dice también la Biblia. Cuando una persona está sin Cristo, está en las tinieblas, está en la oscuridad, no conoce a Dios. Y dice la Biblia que Dios, cuando la persona acepta a Jesucristo y reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios lo traslada del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de Dios, al reino de la luz. Usted ha visto películas de esclavos también, ¿verdad? Me imagino que sí. Y que no la ha visto, se las puedo más o menos relatar. Resulta que aquí hay una persona, había un mercado y había venta de esclavos. Entonces aquí hay una persona que van a vender como esclavo. Era así como una plataforma. Entonces el dueño de los esclavos decía, bueno, aquí tenemos a fulanito. Está por venderse en tanto. Entonces ya la gente decía, yo doy tanto, yo doy tanto, yo doy tanto. Y el que diera más y nadie lo superara, se lo llevaba. Esa era la venta de esclavos, la venta de personas en aquel entonces.
¿Sabe qué pasó? Tú y yo estamos en una plataforma así, desde el punto de vista simbólico, literal, simbólica. Estamos así, esclavos del pecado, esclavos de nuestro adversario hoy en día. ¿Ya? ¿Y sabes qué hizo Jesucristo? Jesucristo pagó el precio más alto que una persona podía pagar para rescatar tu vida de ese estado de esclavitud. Óyeme bien, el precio más alto pagó Jesucristo cuando en la cruz derramó su sangre por ti y por mí. El precio más alto. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Pablo se considera ahora un siervo de Jesucristo porque, o un esclavo. Y entonces, ¿qué pasa con Pablo ahorita? Ahora Pablo es consciente, como deberíamos nosotros ser conscientes, que ahorita nosotros debemos ser 24/7 para Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Esa es la misma situación. No crean que porque Pablo era Pablo y escribió carta y todo lo demás y viajó por allá. No, es que lo que pasa es que se trata de Pablo. No, nosotros también. Toda persona que Dios saca de la esclavitud del pecado y lo traslada al reino de su Hijo, se convierte en un siervo y más exactamente en un esclavo de Jesucristo. Por eso es que nosotros decimos que tú tienes nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo no solamente como el Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Y Señor significa que Él es soberano sobre nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. Él manda sobre nuestras vidas. Pero eso lo decimos nosotros con nuestros labios. Pero dista mucho lo que decimos a cómo vivimos. Ahora, la idea es estrechar la brecha de esa diferencia. Que cada día nuestras vidas sean más dedicadas a Dios. Por eso este año, dedícate a Dios. Dedícate a Dios. Y Pablo nos está dando, digamos, un desafío, un ánimo para ser como Él. Ahora dice que Pablo fue llamado por Dios a ser apóstol para ¿qué? Compartir el evangelio. ¿El evangelio de quién? El evangelio de Dios, dice aquí el texto. ¿Y qué quiere decir el evangelio de Dios? Que el evangelio tiene su origen en Dios y el evangelio trata de Dios. No es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios. ¿Ok? El evangelio de Dios es el evangelio que Dios había prometido por los profetas en las Sagradas Escrituras. Si usted sigue leyendo el texto, dice que por medio de sus profetas, versículo 2, por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Ya había prometido. O sea, el evangelio no es nada nuevo. Escúcheme. El evangelio no es nada nuevo. De pronto la gente que escucha el evangelio por primera vez piensa que es algo nuevo. Yo escuché el evangelio en el año 1981. Pero el evangelio ya existía. Pero para mí era nuevo. Eso era algo nuevo. Pero el evangelio no es nuevo. El evangelio ha sido prometido desde antes en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios. ¿Y sabe qué le digo más exactamente? ¿Desde cuándo? Desde cuando el hombre pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, que desobedecieron a Dios y que Dios los buscó y los confrontó y les dio una sentencia por haber desobedecido, Dios dijo en Génesis capítulo 3, versículo como 19 por ahí, dice, tu simiente, para referirse a la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer, ¿dónde?
En el calcañar. Este es el calcañar. Calcañar. Mas, sin embargo, la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente. ¿Dónde? En la cabeza. Eso está en Génesis 3, versículo por ahí como 19. 15, 3:15, sí, perdón, gracias. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre las dos simientes, y la simiente de una herirá a uno con una herida no tan mortal o no mortal, pero la otra herirá con una herida mortal. ¿Ya? Ese, dicen los teólogos, es el protoevangelio, es el primer indicio del evangelio. ¿Sabe cuándo se cumplió eso? Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario, escuche bien, cuando Jesucristo en la cruz del Calvario fue herido por la simiente de la serpiente, que son todos aquellos enemigos de Dios. ¿Dónde le hirió? En el calcañar. ¿Por qué? Porque él lo sepultaron. Pero al tercer día resucitó. Y como cantamos, está vivo. Está vivo. Y cuando él resucitó, hirió a la simiente de la serpiente en la cabeza. El enemigo, el adversario, el diablo, Satanás, está derrotado. ¿Ya? Está derrotado. Solo que todavía la victoria no se ha hecho completa. Y él todavía sigue dando vueltas. Yo me recuerdo que un profesor allá en seminario, antiguamente, hoy Universidad Bautista, nos decía muy jocosamente, ¿sabe? Yo me imagino que cuando leo ese texto de que el diablo está derrotado, yo me imagino como, porque él era costeño, a la gallina le cortan la cabeza. Cuando usted coge una gallina y le corta la cabeza, la gallina sigue dando vueltas, ¿sí o no? La gallina sigue dando vueltas. Y él decía, Satanás es como esa gallina. Ya está cortada la cabeza, pero él sigue dando vueltas. O sea, él sigue todavía actuando. ¿Ya? Pero va a llegar un momento en que, ¡pum!, esa gallina se va a caer, va a morir completamente, se va a acabar. Así decía nuestro profesor, y mejor ilustración no podía hacer. ¿Ya? Satanás está derrotado. Y ahora nosotros somos las personas, junto con Pablo, llamadas ¿a qué? A compartir el evangelio. El evangelio que ha sido prometido por los profetas en la Sagrada Escritura desde muy antiguo. Ahora dice, en las Escrituras. Porque la autoridad es la Escritura. Por eso, la declaración que hemos dicho al principio. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. No se equivoca. Dice, yo soy lo que ella dice que yo soy. La Biblia te dice, si estás sin Cristo, te dice lo que tú eres sin Cristo. Y si estás en Cristo, te dice lo que tú eres en Cristo. Obviamente, la persona que está sin Cristo tiene una condición diferente a la persona que está con Cristo. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Si estás sin Cristo, tienes algunas cosas. Si estás con Cristo, tienes otras diferentes. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. ¿Ya? Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Obviamente también te va a decir lo que tú como no creyente puedes hacer. Estás haciendo y haces. Pero también te dice que cuando ya tú te vuelves a Dios, aquello que tú estabas haciendo ya no te pertenece. Y ahora Dios te da un poder para hacer cosas que allá no podías hacer y que ahora sí puedes hacer. Por eso dice, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hay creyentes que no dicen, que piensan que no puede vencer el mal o el pecado o algún vicio, un mal hábito, etcétera, etcétera. Sí lo puedes hacer porque la Biblia dice que sí lo puede hacer. Porque la Biblia, Dios a través de su palabra inspirada,
tiene el poder para transformar nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Por eso dice, la escucharé con atención para entonces, ¿qué? Obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi propia vida y bendecir a otros. Esta es nuestra autoridad, la Escritura, como dice aquí. El Evangelio de Dios tiene que ver con su Hijo Jesucristo, también dice el texto, ahí mismito. Este Evangelio dice, habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Esto es importantísimo también. En el Evangelio, y para tú tener claro el Evangelio, tú necesitas conocer, primero, que el Evangelio es de Dios, viene de Dios, procede de Dios y de Él se trata. Pero también reconocer que el Evangelio tiene que ver con su Hijo Jesucristo. Y tiene que ver con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en dos sentidos. Tienes que reconocer que Él nació físicamente y que es descendiente de David. Algunas personas y grupos religiosos no creen esto. Ya. El cristianismo tiene como fundamento que Jesucristo es Dios. Todo grupo o persona que le niegue que Jesucristo es Dios no es un grupo o una persona que está afianzada en la Escritura. ¿Ok? Y usted tiene que aprender a diferenciar eso. Cuando le lleguen, le hablen, le visiten. Ya. Jesucristo es Dios. No crea que porque piensan y dicen que Jesús es el Hijo de Dios, ya están diciendo que en realidad sí es Dios. No, porque hay una diferencia para algunos de que Jesús es el Hijo de Dios, pero aunque es Hijo de Dios, no es Dios. Para nosotros Jesús es el Hijo de Dios, pero para nosotros también Jesús es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la concepción virginal de Jesucristo, porque Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo aquí. Jesucristo nació físicamente descendiendo de David, porque la Biblia le decía a los judíos en el Antiguo Testamento que el rey, el Mesías, sería descendiente de David. Entonces, la mejor manera para comprobarle a un judío que Jesucristo es el Mesías, el que estaban esperando, el prometido, es que naciera de la descendencia de David. Por eso es importante, y esto no se puede pasar por alto, y Pablo lo está diciendo, Jesús es descendiente de David, importante para los profetas del Antiguo Testamento o para las personas del Antiguo Testamento. Pero según su naturaleza divina, dice, es hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Entonces Jesús no solamente es hijo de Dios y el Mesías prometido, porque vino de descendencia de David, sino también que es el Hijo de Dios porque fue resucitado entre los muertos. O sea, la resurrección comprobó, no es que hizo en ese momento, sino comprobó que Jesucristo era el Hijo de Dios. E incluso para un judío, Jesús decir que era Hijo de Dios, dice la Biblia, era hacerse igual a Dios. Y por eso no lo aceptaron, no lo reconocieron, en otras palabras. Y por eso lo crucificaron. ¿Ya? Pero Jesús es el Hijo de Dios con poder porque resucitó entre los muertos. Y Dios se manifestó tan claramente a cada ser humano que realmente nadie tiene excusa para negarlo. Pablo es llamado entonces por Jesús a ser apóstol, pero también dice a ser santo. El versículo dice 7. El 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Pablo fue llamado a ser santo. ¿Qué significa ser santo? Significa que es apartado. ¿Ya? El significado de la palabra santo es una persona que es apartada. ¿Apartada de qué? Apartada del mundo, apartada de las cosas contrarias a Dios para servir a Dios. Eso es un santo. ¿Okay? Habían objetos santos, habían lugares santos
y habían personas santas. Lugares santos son los que son apartados para adorar a Dios. Este es un lugar santo. ¿Por qué? Porque es un lugar apartado para adorar a Dios. Aquí nunca usted va a escuchar una parranda, ni nada por el estilo. ¿Sí me explico? Porque este es un lugar santo para adorar a Dios, apartado para eso. ¿Okay? Los objetos que están aquí también son santos, porque son apartados para servir a Dios. Las personas que aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal son santos porque han sido apartados, sacados, llamados del mundo para servir a Dios. ¿Ya? Obviamente hay personas que son reconocidas extremadamente por su santidad. ¿Ya? Pero toda persona que acepta a Jesucristo es un santo. Si usted quiere corroborar eso, mire todos los inicios de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento y dice, Pablo a la iglesia que está en Corinto llamado a ser santo. Pablo a los santos que están en Éfeso. Pablo a los santos que están. ¿Ok? Entonces, estamos ya bien. Después Pablo muestra la gratitud por los creyentes en Roma. Siente que está en deuda moral con los que no conocen el evangelio. Es lo que deberíamos sentir nosotros también. Una deuda moral por aquellos que están a nuestro alrededor y que no conocen el evangelio. Pablo está sintiendo eso y dice, me propongo ir y predicar el evangelio. Ya vamos en el versículo 14. Dice, estoy en deuda con todos, con todos. Aquí dice, sean cultos o incultos. Allá dice, sean griegos o bárbaros. Porque dentro de la sociedad de aquel entonces, los griegos eran los más cultos. Y los que no eran griegos eran bárbaros. O sea, menos cultos, menos decentes, menos, ya usted sabe, ¿verdad? Ahora dice también, está en deuda con cultos e incultos, griegos o bárbaros, instruidos o sabios, ¿ok? O ignorantes. Está en deudas con ellos, está en deudas con los que pues, tienen mucho conocimiento, pero está en deuda con los que no tienen conocimiento. Pablo dice, estoy en deuda con ellos. Entonces dice, de allí mi gran anhelo, ¿de qué? De predicarles, ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes? A ustedes también que están en Roma. Mire cómo yo me imagino a Pablo respirando el evangelio por todos sus poros. Ese era el anhelo de su corazón. Ahora, nuevamente, el evangelio de Dios es el evangelio de Jesucristo, su Hijo. El evangelio se trata de Jesucristo. Y para encontrar salvación por medio de él, dice, es necesario creer dos verdades acerca de Jesús. Nuevamente le digo, su divinidad y su humanidad. Pablo es un predicador del evangelio y predicar el evangelio no es predicar cualquier cosa que está en la Biblia. Mire, yo he dicho esto varias veces y lo vuelvo a decir. Muchas personas van a las iglesias. No le pongan nombre a la iglesia, pero van a las iglesias y escuchan un mensaje que bien puede extraerse de la Biblia. Pueden hablar de una historia, pueden sacar la enseñanza moral de la historia, pueden decirte, bueno, esto, ok. Pero ¿sabe qué? Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio tiene un contenido bien claro y bien definido, entendiéndose, digamos, en su significado original. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el evangelio tiene distintas connotaciones. Por ejemplo, usted conoce los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a eso se le dice el evangelio. El evangelio de Lucas, listo, está bien, porque es la biografía de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo y todo bien, ok. Pero inicialmente, originalmente, el evangelio significa otra cosa. Entonces, uno puede ir a una iglesia y escuchar un mensaje basado en la Biblia, pero no necesariamente escuchar el contenido original, real, específico del evangelio.
¿Cuál es el contenido real, original, específico del Evangelio? El contenido original, real, específico del Evangelio, podríamos decirlo, definirlo en palabras muy sencillas, en 4 cosas. Primera cosa, Dios es nuestro creador y es un Dios justo. Como creador, nosotros le pertenecemos a Él es nuestro dueño. Y como un Dios justo, establece leyes y normas para la convivencia de nosotros los seres humanos en relación unos con otros y en relación con Él. Como Él ha establecido leyes en relación con Él y con nosotros unos a otros, llegó un momento en que nosotros los seres humanos violamos, transgredimos esas leyes de Dios. Y como transgredimos, violamos esas leyes de Dios, nosotros nos hacemos, ¿qué? Culpables y pecadores. Porque todo aquel que infringe la ley de Dios, peca. Y si peca, es un pecador. Pero estamos apenas en el primer elemento. El segundo elemento es que como Dios ha creado al ser humano, le estableció leyes, el ser humano no cumplió las leyes de Dios. El ser humano desobedeció las leyes de Dios y se hace culpable. Y Dios tiene que aplicar ¿qué? Justicia. ¿Ya? Tiene que aplicar castigo porque Él no va a tener por inocente al culpable, dice la Biblia. ¿Quiénes pecaron? Todos. Pastor, yo no estaba allá cuando pasó eso. El pecado de Adán se transmitió en la genética espiritual a todos nosotros. Todos nosotros. Dice David, en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de nuestras madres, todos nosotros los seres humanos somos pecadores. Y no necesitamos pecar para decir soy un pecador. Simplemente que yo vengo ya con una naturaleza pecaminosa que lo que hago es manifestarla en un momento determinado en mi propia vida. ¿Cómo? Desobedeciendo una ley de Dios, cualquiera. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué merezco como pecador? Castigo, juicio de Dios. Ese es el segundo elemento. Dios santo, Dios creador, Dios justo. El hombre creado por Dios pecó, desobedeció, merece castigo. Tercer elemento, mire, maravilloso. Y aquí está la buena nueva, lo que significa el Evangelio. Jesucristo se hizo hombre. Siendo Dios, no estimó de ser igual a Dios y se hizo hombre. Vino aquí a la tierra. Como le dije, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Nació. Vivió una vida anónima, aproximadamente hasta los 30 años. Ahí hay unos informes de cuando nació, cómo lo fueron a adorar, todo eso. Cuando fue, digamos, circuncidado al 8º día, como decía la ley judía. Pero llegó un momento en que Jesús desapareció y apareció a los 30 años de edad. Porque a los 30 años de edad a un rabí, a un maestro de la ley, era que se le permitía comenzar a ejercer su ministerio de enseñanza. Y a los 30 años de edad dice la Biblia que Jesucristo fue donde Juan el Bautista. ¿Para qué? Para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan Bautista, que sabía quién era, hombre, ¿cómo es que yo te voy a bautizar a ti? Al contrario, no, deja que para que se cumpla toda justicia. Y cuando Juan estaba bautizando a Jesús, dice que Dios se manifestó, ¿verdad? ¿Cómo? Una voz del cielo y una paloma que descendió. ¿Ya? Y la voz decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y a partir de ahí Jesús comenzó un ministerio de enseñanza.
modelándolo con su propia vida. Vivió una vida perfecta. Estuvo 3 años, escogió un grupo de personas que las preparó, las capacitó. Pero allí estuvo y llegó un momento que dijo, ya llegó la hora. Porque, mire, en la cronometría de Dios hay tiempos perfectos para todo. Jesús vino en un momento oportuno. Jesús apareció en un momento oportuno. Jesús fue a la cruz en un momento oportuno. ¿Ya? Y en la cruz, ¿sabe qué fue lo que hizo? Cargó con tu pecado y mi pecado, nuestro pecado. Ese es el evangelio. Cargó con nuestro pecado. Con tu pecado. Sí, con tu pecado, con mi pecado. En la cruz pagó el precio que nosotros merecíamos por ser culpables, pero Él lo asumió por nosotros. Él lo asumió por nosotros. ¿Usted ha escuchado la expresión el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Claro. Jesús tomó nuestro pecado. Murió en la cruz. Fue sepultado. Pero como su sacrificio fue perfecto, adecuado, dice la Biblia, Dios lo resucitó ¿de qué? De entre los muertos. Dios lo resucitó entre los muertos. Muchos hebreos fueron crucificados, pero solamente un hebreo resucitó entre los muertos. Y solamente Jesús, con su poder y el evangelio, puede transformar tu vida, nuestra vida. Dios transforma a través del evangelio lo que el pecado daña y destruye y afecta. Así que vamos a repasar. Jesucristo, Dios, creador, santo, justo. El hombre es creado, peca, desobedece, se separa de Dios, merece el castigo de Dios. Dios en su misericordia llama a Jesucristo, o viene Jesucristo, viene, vive una vida perfecta, muere en la cruz, se resucita, se le aparece a sus discípulos, está con ellos, dice, me voy a regresar. Recuerde, tiempos perfectos, voy a regresar. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy aquí, el pecador, ya, bueno, Jesucristo hizo eso por mí, ¿qué debo hacer yo? Debo depositar mi fe, mi confianza en Jesucristo para salvarme. La salvación, el perdón de pecados para las personas no es automático. Escúcheme bien, no es automático. Jesús no perdona el pecado de todo el mundo enseguida, así automáticamente, ya están perdonados. Se requiere un acto de fe, se requiere arrepentimiento delante de Dios para ser perdonado y para convertirse en un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted quiere, busque allí en su Biblia Juan 1, versículo 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, para referirse a los judíos. Mas a todos aquellos, oiga bien, todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creyeron en él, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Si usted mira Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, va a decir que en realidad el evangelio vino para traer salvación. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio. ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿De quiénes? De todos los que creen. ¿Qué dice Juan? Para que todos los que creen en su nombre se les da poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Ahora dice, primeramente al judío, porque obviamente Jesús vino primero a su pueblo. Pero dice Juan 1, 12, su pueblo no lo recibió, lo rechazó, lo crucificó. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces sí, le dio potestad, privilegio, derecho de ser hijo de Dios. Los acogió, ya, y los salva y los perdona.
Pero note la connotación o la implicación. A todos los que creen. No es a todos, así sin creer, a los que creen. La pregunta para tu vida es, ¿te puedes contar entre aquellas personas que creen en Jesús como Dios hecho carne, como Dios hecho hombre, como Hijo de Dios que fue a una cruz y pagó el precio de tu pecado para perdonarte, limpiarte y hacerte una nueva persona? ¿Está dentro de esas personas que dice aquí, creen, como dice aquí? Esa es la buena noticia, que a pesar de nuestro estado y desobediencia en Cristo, Dios nos perdona. Pero se requiere del pecador fe. Ahora, cuando una persona acepta a Jesucristo, lo que dice aquí el texto, de hecho el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y si usted y yo queremos entender ese texto mejor, vamos a 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Ahí en su Biblia, 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado para recibirse a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, porque Jesucristo cargó con nuestro pecado. Entonces lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si usted de pronto se confunde con la palabra para que nos fuésemos hechos justicia, cámbielo, diga, para que nosotros fuésemos hechos justos de Dios en él. ¿Y qué significa justo? Que usted es declarado sin culpa, a pesar de haber pecado, por su fe depositada en Jesucristo. Sin ningún mérito suyo, sin ninguna obra suya. Todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que el evangelio nos lo ofrece simplemente por la misericordia y la gracia de Dios, quien le plació salvarnos por la fe en Jesucristo. Así que tú y yo necesitamos depositar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Y esa es la razón por la cual Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de predicar el evangelio. Como nosotros no deberíamos avergonzarnos del evangelio. Si nosotros no predicamos el evangelio, tendríamos que pensar por qué no estamos predicando el evangelio. Y ojalá que no sea por motivo de vergüenza. Porque obviamente cuando uno habla del evangelio, la gente lo puede tomar por necio o por tonto o por ignorante. Así mucha gente piensa eso. O piensan que el evangelio es una ilusión. Entonces, eso muchas veces tiende a cohibirnos. ¿Ya? Porque para el mundo, los que creen en el evangelio son ignorantes o son considerados ignorantes. Pero Dios dice en su palabra, a lo necio de este mundo escogió Dios para salvar y avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, el evangelio no tiene nada de indigno ni nada de ilusión. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y porque también hay otra cosa, Pablo estuvo dispuesto a sufrir por el evangelio, a sufrir las consecuencias del evangelio. Nosotros aquí en Colombia estamos como reyes y príncipes en ese sentido. Por lo menos aquí en Barranquilla. Hay otras partes de Colombia que la gente sufre
y es perseguida por ser cristiano. ¿Okay? En otros países ni se diga. Nosotros oramos regularmente cada semana por países perseguidos. Y aquí los hermanos que están saben por cuántos países hemos orado. Países perseguidos, cristianos perseguidos, que les queman hasta sus casas, les queman la ropa, los expulsan, no les hablan mal, los determinan, los tratan mal, etcétera, etcétera, no les dan trabajo, etcétera, porque son cristianos. Y eso se llama persecución por causa de la fe. Pablo dijo, no importa si yo tengo que ser perseguido, maltratado, injuriado, ofendido, agredido, no importa, estoy presto para hacerlo. No me avergüenzo del evangelio, no me avergonzaré de predicar el evangelio. Estoy dispuesto a sufrir las consecuencias por predicar el evangelio. Eso decía Pablo. ¿Qué es lo que más te pueden hacer a ti y a mí cuando predicamos el evangelio? ¿Qué puede ser tan terrible en el día de hoy para nosotros si predicamos el evangelio aquí en nuestro contexto? ¿Qué puede ser? ¿Qué tan comparable es eso que nos podrían hacer a nosotros con lo que le pudieron hacer y le hicieron a Pablo? Que entre otras cosas, Pablo llegó a Roma, como había dicho, pero no llegó como él había pensado. Llegó encarcelado, porque en Jerusalén lo apresaron y después de tanto tuvo que recurrir a su ciudadanía romana y lo llevaron a Roma, pero le llevaron preso. Y los hermanos de la iglesia en Roma lo visitaban en la cárcel. Él no pudo ir a Roma a visitar a los hermanos y saludarlos y darle un beso y enseñarles todo eso. No pudo hacer eso. Y mucho menos pudo llegar a España. Y dicen los teólogos que si el evangelio hubiera llegado a España, otra cosa serían los españoles. Y otra cosa seríamos nosotros incluso, que nos colonizaron los españoles. Pero Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. Y en otra parte de la escritura que él escribió, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Participa de las aflicciones por el evangelio, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi hermano, ¿te avergüenzas del evangelio? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo no compartimos el evangelio? Mira lo que dice también otro texto. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La gente se avergonzaba del evangelio y temía reconocer a Jesucristo y confesarlo porque temían perder la vida. Ya. Por eso dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y recordamos el caso de Pedro que lo negó. Pero Pedro lloró amargamente y se arrepintió y Dios lo perdonó. Así que Pedro no va a ser negado por Jesús en el cielo. Si tú y yo en este momento nos avergonzamos del evangelio, tenemos que arrepentirnos y tenemos que tomar otra actitud y otra conducta de no avergonzarnos y predicar el evangelio. Y dice, ¿por qué? Porque es poderoso para salvación. Es el medio que Dios ha escogido para salvar a los seres humanos. Y el poder del evangelio no está en la elocuencia de la persona que lo proclama o del carisma, sino del poder del Espíritu de Dios que actúa en quien lo comparte y en quien lo recibe. Usted acuérdase, dice Pentecostés, que Dios hizo un milagro. La gente que estaba allí, que eran de distintos países, dice, Pedro predicaba y la gente le entendía.
Dios hizo un milagro ahí. Y algunos todavía están luchando si fue en lo que Pedro predicaba o en lo que ellos escuchaban. Bueno, así pasa. Y así pasará cuando nosotros prediquemos el Evangelio. El poder no es nuestro, el poder del Espíritu Santo, que está con el que proclama y con el que escucha. Pero nuestra función es predicar el Evangelio. ¿Cómo irán? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? Y el Evangelio transforma. Y Pablo era testimonio de eso. Fue un perseguidor de la iglesia. ¿Ya? Entonces, no es casualidad que el Evangelio sea para salvación de todos los que creen. El Evangelio es para todos nosotros. Conclusiones, hermanos y amigos. Pablo fue llamado por Dios para predicar el Evangelio a todos. Tú y yo hemos sido llamados por Dios también para predicar el Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio de una buena noticia de que Dios en Cristo, su Hijo, estaba cumpliendo las promesas de un Salvador. Y a través de él ofrecer su justicia al pecador que cree en su Salvador. Avergonzarse del Evangelio es negarse a compartirlo y negarse a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, quien vino, vivió, murió, resucitó y prometió regresar para establecer su reino. Recuérdese, los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Jesús dijo que vendría. ¿Okay? Por eso dice, el que me negare a mí, yo le negaré. ¿Cuándo será eso? Cuando Él venga por segunda vez. No le neguemos ahora, para que cuando Él venga podamos ser reconocidos por Él. Que Dios bendiga tu vida y piensa lo importante que es reconocer a Jesucristo en tu vida como tu Señor y tu Salvador personal. Y quitar toda confianza para salvación y para perdón de pecado de cualquier otra cosa o persona. El único, dice la Biblia, mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hecho hombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Porque dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Quitemos nuestra confianza para salvación de cualquier cosa y solamente depositémosla en Jesús para salvación. No te olvides que creer en Jesús para salvación es distinto a creer en Jesús para solucionarte un problema, suplirte una necesidad, etcétera, etcétera. Eso es bueno, pero no es la fe que necesitas para salvarte. La fe que tú necesitas para salvarte es confiar en Jesucristo para ser perdonado de tu pecado, para tener el regalo de la vida eterna. Esa es la fe que te salva. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí, haberte, Señor Dios, cantado y reconocido a través de ese canto como nuestro Dios, el único que merece toda la gloria y toda honra. Gracias, Señor Dios, por la vida de cada persona que aquí se encuentra, cada persona que nos ha acompañado, que nos visita. Sabemos que en ti no hay casualidad, todo tiene propósito. Y sabemos, Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros estamos aquí por un propósito tuyo para nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que cumpla ese propósito en nosotros. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes para cada día tenerlo claro y para cada día conformarnos a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, bendice tu palabra en nosotros. Ayúdanos a masticarla, a rumiarla, a masticarla y a triturarla y pensarla, meditarla en todo este transcurso de día y el resto, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre, que tú hablas a nuestras vidas. Tu palabra habla a nosotros. Tú hablas a través de tus palabras. Ayúdanos, Dios. Haznos de un corazón sensible y ayúdanos, Padre Celestial, para poder conocerte más profundamente. Gracias, muchas gracias
por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por cumplir las promesas que tú habías dado desde la antigüedad. Y gracias por las promesas que faltan por cumplirse, que es que vendrá por segunda vez y establecerá su reino sobre cielo y tierra, señores. Ayúdanos, Dios, porque todos anhelamos también formar parte de ese reino, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener esa fe firme en ti para ser salvos. Que no haya nada en el camino que nos avergüence de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor Dios, que no es nada malo lo que estamos haciendo, no es nada malo lo que estamos creyendo, no es nada malo, no es un delito, no es nada, Señor Dios, creer en ti. No es nada malo, Señor. Quítanos cualquier tipo de vergüenza que podamos sentir en un momento determinado, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, tal vez a soportar las ínfimas burlas de las personas cuando decimos que somos cristianos o que te damos conociendo o que te seguimos. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos. Y gracias, Señor. Gracias nuevamente. Llévanos en paz a cada lugar que nos corresponde. Mira a cada persona, Señor Dios, en detalle, Señor Dios. Escucha las peticiones y el clamor de su corazón. Suple, Señor Dios, toda necesidad que haya en sus vidas. Tu palabra dice que si buscamos tu reino, lo demás será añadido, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús, obra, Señor Dios, en nuestras vidas. Abre nuestros corazones. Convierte nuestros corazones a ti. Santifica nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su vida. Saluda a la persona que tenga a su lado, a su alrededor.